Es importante hacer esa retroalimentación y por eso queremos que todos ustedes contesten la encuesta de satisfacción del Congreso. Aquí tenemos el código QR, ustedes escanean este código QR y ahí ustedes van a poder responder qué tal les ha parecido el tema de la logística. Pueden opinar sobre el tema del registro, sobre la agenda, sobre la puntualidad, sobre todo lo que está sucediendo aquí en este evento. Esa retroalimentación nos va a servir mucho a nosotros para tomar mejores decisiones para los futuros congresos, así que por favor, quiero verlos a todos escaneando el código QR. Recuerden redes, ¿no? @AndyColombia y también Andy Colombia Oficial. Y vamos a continuar con el siguiente panel que hemos denominado Política Portuaria y Competitividad del Comercio Exterior Colombiano. Le vamos a dar paso a la doctora María Constanza García, viceministra de Infraestructura, al doctor Felipe León, subdirector de Infraestructura y Energía Renovable del DNP, al doctor Juan Manuel Camargo, vicepresidente jurídico de la Compañía de Puertos Asociados Compass, y a la doctora Carolina Herrera, directora de la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI, quien será la moderadora de este panel. Así que a todos ustedes bienvenidos y adelante. Doctora Herrera, usted tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, ya se une Felipe a nosotros, que no sé por qué salió en el último momento. Qué pena con todos, pero bueno, ya está acá. Él está acá. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy, por estar en este evento. Después de 3 años de no vernos de manera presencial, ha sido muy grato poder estar estos días compartiendo juntos. Vamos a hablar en este panel de la política portuaria y la competitividad del comercio exterior, que yo creo que es un tema clave para todos los que están en la cadena logística. Muchísimas gracias, viceministra María Constanza, por acompañarnos hoy. La verdad que sabemos que usted le ha puesto todo el empeño al tema portuario también. Entendemos que hay una enorme, digamos que necesidad de avanzar en los modos férreos y en el modo fluvial para avanzar en el tema del multimodalismo, pero es clave que se siga fortaleciendo el modo portuario y que no quede rezagado. También muchísimas gracias a Juan Manuel, vicepresidente jurídico de Compass, que nos acompaña hoy, y acá hace su arribo estelar, Felipe. Muchísimas gracias, Felipe, también subdirector de Energía e Infraestructura del DNP. Bueno, para comenzar, yo lo que quiero es hacer como una breve introducción en relación con la importancia del transporte marítimo y los puertos. El transporte marítimo, como veíamos en la presentación de nuestro presidente Bruce, es el encargado de movilizar el 90% de las mercancías en el mundo. Entonces es supremamente relevante y se ha desarrollado a punto tal que se pueden transportar por barco todo tipo de mercancías. Graneles líquidos, graneles sólidos, contenedores, que ha sido, digamos, que el modo más avanzado para poder transportar diferentes volúmenes y tipos de mercancías de manera estandarizada. De tal forma que lo que vemos es que la eficiencia de los puertos en esa movilización de las mercancías impacta directamente la economía de los países. Nosotros también lo vimos, creo que y lo vivimos con el COVID. La pandemia desajustó todas las cadenas de abastecimiento y vimos muchos puertos muy congestionados. Vimos cómo se afectó el tránsito de los buques, la confiabilidad de las escalas, las llegadas y por supuesto los costos de toda la operación portuaria. Nosotros, digamos que dentro de todos los efectos de la pandemia, nuestros puertos tuvieron un desarrollo, o más bien un desenvolvimiento positivo, porque no fuimos, digamos, que de los puertos que tuvieron mayor colapso. Puertos como Estados Unidos y puertos en Europa y en Asia especialmente se vieron muy impactados. Nosotros tuvimos, como vimos ayer también en la presentación inicial de Bruce,
el impacto del paro cívico, pues del paro que movilizó Buenaventura, y eso fue pues muy grave, pero fue un factor interno. Nosotros tenemos unos resultados muy buenos en términos de eficiencia de los puertos. Estamos ubicándonos con Cartagena y con Buenaventura en los primeros 2 lugares de América Latina en eficiencia portuaria en terminales de contenedores y en los primeros 25 lugares del mundo. A nivel interno hemos aumentado desde la última vez que Planeación Nacional había hecho el estudio de capacidad portuaria en el 2012, me corregirá Felipe, al 2019, que son las cifras que se actualizaron, hemos aumentado un 52% en la capacidad portuaria. El sistema es muy robusto, tiene la posibilidad de recibir 401 millones de toneladas, que es más del doble de las toneladas que estamos recibiendo. Entonces, dicho eso, en este contexto pues me parece importante preguntarle a la viceministra por qué, digamos que viendo todo ese contexto es relevante avanzar en el COMPES de política, viceministra. ¿Qué es lo que trae que nos va a ayudar a fortalecer ese modelo y ese desarrollo portuario? Por favor, y bienvenida. Gracias, Carolina. Bueno, un saludo a todo el auditorio, a los presentes en este evento, a mis compañeros de panel, Juan Manuel, Felipe. Decirles que pues hoy estamos acá y cuando Carolina nos invitó, que fue ya hace varias semanas, nos comprometimos en hoy participar en este evento y lo hacemos además para renovar ese compromiso que tenemos como sector con el sector portuario. En lo que llevamos en el inicio del gobierno creo que hemos estado en múltiples espacios, hemos coincidido con muchos de ustedes en diferentes reuniones hablando y analizando los temas que tienen que ver con el fortalecimiento del sector portuario. Y eso pues hoy nos ha permitido con el ministro, con todo el equipo que está al frente del sector transporte, tener una muy buena aproximación a lo que son las necesidades del sector, a los retos que tenemos para los próximos años en aras de mejorar la competitividad de nuestro país, donde el sector portuario pues se vuelve un actor relevante que además tiene pues un relacionamiento, y lo veíamos en parte de las reflexiones del panel anterior frente a la competitividad y la logística. Y tan es así que les cuento, y antes de entrar a dar una respuesta directa frente al COMPES, y es, nosotros como sector nos estamos planteando unos indicadores de impacto como sector. Tenemos un primer indicador que es muy importante para nosotros, relacionado con la violencia vial, con la seguridad vial. Hoy estamos enfrentando como país una pandemia también, un tema muy complejo, y ese sería nuestro primer indicador. Un tercer indicador asociado con la reducción de emisiones, un segundo indicador, perdón, y un tercer indicador que nos queremos medir como sector relacionado con la competitividad y la logística de nuestro sector, y es cómo reducimos el costo de transporte en el precio final de ventas, que hoy estamos por encima del 10–12% y deberíamos estar en una cifra de un dígito, y ahí queremos medir nuestras inversiones en temas portuarios, nuestras inversiones en tema ferro y fluvial, como tú lo dijiste. Tenemos hoy un país que depende del modo carretero en un 85%, que también se han llevado inversiones en esta misma proporción hacia ese modo, y hoy queremos hacer una visión hacia el modo férreo, hacia el modo fluvial, que también le va a sumar a la competitividad del país. Entonces, en ese ámbito, ¿por qué hoy se vuelve importante, y hablando en específico del sector portuario, tener un nuevo COMPES? El COMPES que tenemos hoy es un COMPES del año 2003, el COMPES 3744, que si hiciéramos un balance, y lo hablábamos con el equipo del ministerio, podríamos decir que hay un cumplimiento del 70–75% de lo que se planteó en ese momento, pero 10 años después, y es lo que estamos trabajando en este momento con los equipos, y a partir además de unos análisis, debo decir, esto no es un tema que hemos elaborado en estos 2 meses y medio, realmente estamos recogiendo una cantidad de análisis que se han hecho año 2018, 2019, 2020, la actualización del estudio de demanda que tú mencionabas ahorita, análisis frente al tema tarifario, análisis frente al tema de las contraprestaciones, análisis frente a los temas de los nuevos contratos, las reconcesiones, verificación de plazos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque necesitamos actualizar una hoja de ruta. Este nuevo COMPES, y hemos
lo hemos dejado además como un compromiso ya de corto plazo, poderlo adoptar. Llegamos, revisamos las 7 líneas estratégicas, miramos dónde teníamos coincidencias frente a lo que estamos hablando en este COMPES, fortalecimiento institucional, revisión de la contraprestación, temas tarifarios, temas también de sostenibilidad ambiental, temas de inversiones, nuevas inversiones. Tú lo decías, en los últimos 10 años el sector tuvo tal vez 2.200 millones de dólares en inversiones, pero en los últimos años han ido reduciendo, desde el año 2017 no superan los 80 millones y tuvimos años de casi 500 millones. Entonces realmente vemos que hay un sector que se ha desacelerado frente a las inversiones que se están haciendo, obviamente, y eso tiene una relación también con lo que decías, y es, hoy tenemos un sector con una capacidad un poco más de 400 millones de toneladas cuando movilizamos 170, entonces eso nos lleva también a un planteamiento de qué es lo que estamos mirando en este COMPES, que más que un COMPES de expansión, realmente estamos hablando es de un COMPES de eficiencia portuaria en nuestras nuevas zonas portuarias. Entonces, ¿por qué creemos que es importante? Porque nos va a definir una hoja de ruta, porque nos va a marcar, este COMPES viene con un plan de acción y de seguimiento, que no lo tenía el COMPES anterior, estamos hablando de 25 acciones, que muchas tienen que ver con proyectos prioritarios, solucionar los temas de dragado del puerto de Barranquilla, puerto de Buenaventura, temas de vías de acceso, un puerto Tumaco, Buenaventura, Tolú, Guajira, ahí tenemos un trabajo muy importante que tiene que ver con la conectividad de esa última milla, bueno, llegando y saliendo del puerto, y eso se va a ver reflejado en este COMPES. Entonces, es un momento, creo yo, de relevancia para poder actualizar esto como una política de Estado, ¿sí? Y esto es muy importante porque pues, finalmente un COMPES es política pública. Un COMPES lo que hace es trazar la ruta a donde queremos llegar, retomar pues todos estos análisis que vienen en lo que tiene que ver con el COMPES y con el sector portuario y ponernos de la mano del sector privado, del sector público, pues una agenda de corto, mediano plazo que nos permita realmente mejorar la competitividad de estas infraestructuras, que nos permita además, nosotros recibimos como contraprestación casi 250.000 millones de pesos entre lo que recibe Cor Magdalena, que son 21.000, 25.000 millones, y lo que recibimos de las otras concesiones, y empezar a ver con ese recurso también cómo direccionamos unas inversiones que son en este momento muy estratégicas para el sector. Y en ese sentido, pues el COMPES va a ser una pieza fundamental y se da además en un momento, creo yo, muy indicado y es un inicio de gobierno, ¿sí? O sea, iniciando el gobierno tenemos la oportunidad de tener este documento de política pública, lo que nos va a marcar un derrotero para poder trabajar en conjunto con el sector privado y poder hacer inversiones estratégicas en nuestro sector y revisar temas que sabemos que son muy importantes para los jugadores asociados a inversiones, asociado a contraprestación y asociado a temas tarifarios. Gracias, viceministra. Cuente con la Cámara en el trabajo de desarrollo de ese COMPES y esas líneas de acción. Para nosotros es fundamental el trabajo conjunto, como usted bien lo dice. Nosotros en el 2019, cuando se empezó a trabajar en el tema de COMPES, hicimos un estudio buscando comparar cómo estaba nuestra política portuaria, los incentivos, los beneficios, la regulación versus otros países en América Latina, para poder pues, hacer una especie de análisis no introvertido, sino mirando al resto y ver qué tan competitivos estábamos. Y ahí también hicimos un zoom sobre cómo estaban los plazos, y los plazos es un tema supremamente relevante, porque los plazos determinan muchas cosas en relación con la rentabilidad de los proyectos y su duración en el tiempo. Entonces quisiera detenerme allí, ya que usted lo mencionó ahorita, viceministra, para preguntarle a Juan Manuel, ¿cómo es el tema, cuál es el tema de los plazos y de las concesiones y digamos que las limitaciones en el tiempo, que nos puedas contar y que todos podamos acá entenderlo bien, y desde el sector privado, que hemos venido haciendo un trabajo también en la Cámara que un poco se analizó en ese estudio,
y en las propuestas que presentamos desde la Cámara, incluso con la de la ANDI y la CCI, en temas de posibles soluciones para esas limitaciones en el tiempo de las concesiones, por favor. Gracias, Carolina. Antes de empezar, muchas gracias a la ANDI por la invitación, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Hacer un disclaimer: yo trabajo para la compañía de puertos asociados Compass, pero todo lo que diga aquí son opiniones personales, hay que hacer ese disclaimer, sobre todo cuando uno habla con las autoridades presentes. O sea que lo que diga aquí no compromete a Compass y tampoco me compromete a mí, porque lo que yo voy a hablar son asuntos polémicos, son asuntos debatibles voy a hablar de un problema a 10 años vistas y las cosas pueden cambiar mucho en estos 10 años. Espero no ser muy aburrido, pero les cuento la historia. El Estatuto de Puertos Marítimos de Colombia es la ley primera del 91, que es una ley medianamente corta, muy estable, ha sido modificada pocas veces, y que es una ley que ha servido mucho, lleva 30 años y nos ha servido mucho, sigue sirviendo. En esa ley, originalmente, el plazo de las concesiones era 20 años por lo general, dice la ley, prorrogables por periodos, decía la ley, hasta de 20 años y sucesivamente. En el año 1991, todos sabemos, pues, se privatizaron los puertos ya existentes y sobre este esquema de concesión empezaron a florecer y a construirse puertos privados de servicio público, y durante 18 años la ley mantuvo este esquema de los plazos hasta el año 2009, en que la Corte Constitucional decidió una demanda y declaró inexequibles unas palabras del artículo 8 de la ley primera. Fíjense ustedes que habían pasado 18 años desde la ley primera y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que si la Corte Constitucional hubiera examinado la ley primera 16 años antes, hubiera podido tomar una posición más radical. Pero al haberlo examinado en el año 2009, cuando ya se iba a cumplir los primeros 20 años de las primeras concesiones, la Corte Constitucional creo que se moderó y decidió declarar inexequibles unas palabras con el objetivo de evitar que hubiera prórrogas automáticas indefinidas de los contratos de concesión. La Corte Constitucional dijo en general, refiriéndose a todas las concesiones, ya sea el espectro electromagnético, los portuarios, cualquier concesión, no se puede permitir que un particular se eternice en una concesión. Así que no se le puede permitir prórrogas automáticas sucesivas, sino en algún momento debe el Estado volver a sacar, digamos así, al mercado esa concesión para que los particulares puedan competir. Pero la Corte Constitucional dijo que se permitía una única prórroga. Y eso sentó la línea de base, la sabiduría popular con la que estamos ahora. Y es, el plazo de las concesiones es por lo general 20 años. Yo voy a omitir un poco de detalles y un poco de sutilezas para no hacerme muy pesado, pero en plazo general son 20 años más una prórroga de 20 años. Esa es la sabiduría popular. Y durante mucho tiempo nosotros no le pusimos cuidado a esa sentencia porque fue en el año 2009 y los plazos eran lejanos, pero ya nos quedan 10 años de vencimiento de las primeras prórrogas únicas de los contratos. Compass, por ejemplo, en el año 2032 tendrá el vencimiento de su prórroga de Compass Cartagena. Entonces ya empezamos a pensar qué va a pasar en 10 años. Nos van a sacar a patadas, nos van a permitir pedir una nueva prórroga, van a abrir una nueva licitación y nosotros podremos competir o no podremos competir. ¿Cuáles son las reglas de juego? 10 años parece mucho tiempo, pero al mismo tiempo en este país se nos pasan volando. Entonces, se contrataban abogados y los abogados entonces somos muy particulares, ¿no? Los abogados somos especiales. Y entonces surgió una
una corriente que con mucho respeto yo llamo la corriente negacionista, y no lo digo en tono peyorativo, sino descriptivo. Y es que hay una corriente de abogados que dice, no hay ningún problema, cero riesgo. Y esa posición tiene dos vertientes. Están unos que dicen, y lo analizan, y lo explican, y gastan páginas diciendo, lo que realmente quiso la Corte Constitucional fue prohibir las prórrogas automáticas, indefinidas, pero la Corte no dijo que solo había una única prórroga. Y contra eso hay un hecho, y es que la sentencia de la Corte dice en dos partes, con todas las palabras, que solo se permite una única prórroga. Entonces, esa corriente yo la veo débil porque nos quiere convencer de lo que la Corte quiso decir, pero desconociendo el texto literal de la sentencia de la Corte. Sin embargo, esa es una corriente que existe. Hay otra corriente negacionista más interesante y más difícil de refutar, que nos dice, es cierto, la Corte dijo que una única prórroga, pero es que hay otra cosa diferente a la prórroga, que es la modificación. Prórroga significa extender el plazo de un contrato sin cambiar las condiciones, mientras que la modificación implica cambiar las condiciones de un contrato, y eso incluye cambiar el plazo. Las modificaciones están reguladas en el artículo 18 de la Ley Primera, que no fue tocado ni analizado por la Corte Constitucional. Luego, uno podría tener una modificación y otra, porque eso no está prohibido. Un ejemplo de compas, por favor, no me lo vayan a cobrar. Pero el año pasado nosotros tuvimos un vencimiento de nuestra concesión en Buenaventura, y efectivamente la ANI no da prórrogas sin modificación. O sea, la ANI nunca jamás le dice a usted, tenga 20 años más. No. Usted tiene que invertir más para que yo le dé 20 años más. Luego, sí se tramita como una modificación. Entonces, según esta tesis negacionista que nos conviene, esta tesis dice que Compass podría en 20 años decirle a la ANI o al ente que esté en reemplazo de la ANI, decirle, vea, yo tuve 20 años de plazo inicial, luego 20 años de modificación y todavía no he gastado mi prórroga, ¿no? Entonces yo podría tener 20 años u otra modificación. Esa tesis es muy rigurosa, es real, pero tiene un problema, y es que contradice el espíritu de la sentencia de la Corte Constitucional. O sea, si la Corte Constitucional explicó que uno no se puede quedar con una concesión, entonces hacer uso de la figura de la modificación para eternizarse en la concesión, pues no parece adecuado. Pero el punto para mí es que las tesis negacionistas tienen dos grandes problemas. El primero es que deja se me está yendo la voz, se me está yendo el sonido, no sé si es que me están censurando. Sí, me están censurando. Tiene dos grandes problemas la tesis negacionistas. El primero es que le deja toda la responsabilidad al gobierno. Imagínense, en 20 años, Compass va donde la ANI y le dice, ANI, usted decida, yo aquí creo que usted me puede dar 20 años más, decida. Y la ANI, si nos da 20 años más, va a parecer que está en contra de lo que dijo la Corte Constitucional. Es una responsabilidad muy grande para los funcionarios, muy grande para la entidad. Y el segundo problema que yo le veo a esa tesis es que así la ANI de 20 años más y 40 y 60, siempre va a tener la posibilidad el público de demandar cualquier acto que parezca inconstitucional. Entonces, a mí me parece que eso puede crear una zozobra jurídica que no es conveniente en contratos de concesión. Por eso, yo no soy negacionista, yo creo que sí hay un problema, yo creo que nosotros debemos abordar ese problema sin discutir que de pronto los abogados tienen
la razón en su análisis, pero yo creo que es mejor despejar las dudas. ¿Y cómo se despeja? Con otra ley. Yo soy partidario de que impulsemos una ley. La ley no puede decir simplemente los puertos actualmente concesionarios tienen derecho a otra prórroga, porque eso de pronto es declarado inconstitucional por la Corte. Lo que hay que hacer es regular el tema. Hay que decir, por ejemplo, que en 20 años, cuando Compass pretenda otros 20 años de su concesión en Buenaventura, debe haber algunas reglas de juego para que otras empresas puedan participar en esa puja. Hay que regular el tema de si Compass tiene zonas adyacentes privadas, cómo se expropian y con suficiente tiempo para que haya una transición. Y lo más importante es que si hay cambio de concesionario, hay que definir unas reglas de juego. O sea, el día que salga Compass, al día siguiente tiene que seguir funcionando el puerto tal cual. No puede haber ninguna solución de continuidad. Y eso no está regulado. Así que tenemos que inventarnos las reglas. El problema es que, como está a nivel de la ley, yo creo que las reglas también tienen que estar a nivel de la ley. Entonces, esa es nuestra problemática. Yo creo que tenemos 10 años. Yo he sentido que la tesis negacionista ha cogido fuerza, pues claro, a muchos nos conviene, pero yo invito a que nosotros más bien seamos prudentes y tratemos de impulsar en el Congreso una ley que sea buena, una ley que sea completa. Tenemos este gobierno o el siguiente, pero de todas maneras, entre más pronto empecemos a ambientar el tema, mucho mejor. Yo no sé tú por qué denominaste negacionista y no positivista, porque la solución es más sencilla, entonces podría ser la tesis positivista, ¿no? No, y como dije, negacionismo es pura descripción, niega que hay un problema, okay. No hay problema. Entonces, sí, bueno, eso puede ser positivo. Eso puede ser positivo, exacto. Bueno, no, la verdad es que sí, viceministra, muchísimas gracias, Juan Manuel, por esa explicación y por como poder poner en la visión de todos, digamos que cada una de las opiniones, la caracterización jurídica muy completa y creo que nos dejas muy bien informados sobre eso. Es un problema realmente, viceministra, y que en ese estudio que mencionaba al principio, más o menos el 60% de las concesiones tienen periodos de vencimiento que empiezan en el 2028, ¿sí? Y por eso creemos que es clave pues, que por lo menos empiece a abordarse en el COMPES. Digamos que sin querer ahondar si la solución debería ser, como dice Juan Manuel, una ley o algo más, digamos que menos complejo normativamente. Quisiéramos que nos contara ahí en el COMPES cómo se va a empezar a trabajar ese tema de los plazos, qué planean, digamos, que empezar a hacer. Bueno, antes de contarles dos comentarios, Juan Manuel, y es, a diferencia suya, yo soy ingeniera y en la matemática, pues 2 más 2 es 4, no 3.9 ni 4.1, esa es una ventaja pues de lo ingeniero. Y segundo, también otro tema, y es pues yo sí no puedo decirles que no hablo como gobierno. Hoy sí estoy sentada obviamente aquí como representante del gobierno. Este tema ya hemos tenido oportunidad de revisarlo. Nosotros tuvimos unos espacios con DNP, con algunos representantes, y revisamos las observaciones que le habían hecho al COMPES, las versiones anteriores que habíamos acogido, y este creo que fue uno de los temas que más discutimos esa mañana en la mesa de trabajo que tuvimos, porque nos solicitaban que dejáramos ya algo explícito en el COMPES, ¿sí? Que el COMPES abordara las dos posiciones. Está el artículo 8º, pero está el artículo 17 que habla de estas modificaciones. Y nosotros pues les proponíamos que el COMPES no era el escenario y además porque el COMPES no puede regular hacia una ley o regular hacia una sentencia de la Corte Constitucional, sino el COMPES realmente es un documento de política pública y así debe entenderse. Haciendo como esos comentarios, yo creo que hay un elemento que es muy importante y creo que nos mueve a todos, ¿no? Y es detrás de esto lo que garantizamos es la prestación de un servicio. Sí, esa es la esencia, prestar un servicio. Y para lograr ese objetivo hay actores, hay jugadores en la cancha,
públicos, privados, que se asocian para prestar ese servicio, en algunos casos servicios que pueden generar contraprestaciones y que pueden generar ellos mismos un flujo de caja que ayudan a pagar inversiones, y que ese es el mejor escenario cuando yo tengo un servicio que lo puede prestar un privado y que es tan eficiente que hace que haya pues un flujo que no le exige a lo público generar inversiones para mantener un estándar en ese servicio. Entonces yo creo que aquí hay una realidad, yo comparto lo que usted dice en el sentido de que sí estamos ante una situación que tenemos que resolver. Las primeras concesiones que tuvieron esta prórroga se vencen en 2032, son exactamente 10 años que vamos a tener. Y dentro de los documentos de política se pone también una fecha 2027, que ya casi que es después de este gobierno, donde tienen que haber ya sí o sí unas definiciones. Ahora, también es importante el gobierno, y hoy para estar parado en este COMPES se hicieron evaluaciones, se miraron alternativas. Bueno, ¿qué pasa si salimos a nuevas concesiones? ¿Qué pasa si podemos hacer algunas prórrogas adicionales? Y se miró hasta una alternativa, y es ¿qué pasa si el Estado los opera? Y por ejemplo, de los documentos que he estudiado y que estuvimos revisando para impulsar el COMPES, esa se elimina. Esa de las 4 que se estudian, esa cuarta que era, bueno, y si lo público, porque aquí ya hay unas inversiones, si lo público vuelve, los documentos y los estudios que hay, pues descartaban esa posibilidad. Hoy tenemos caminos, en alguna reunión decíamos, bueno, y si le volvemos a preguntar a la Corte Constitucional, porque hay algo también en lo jurídico, y es cuando uno tiene que interpretar un concepto, cuando uno tiene que interpretar una ley, las leyes, y eso aprendemos los ingenieros en lo público, y es las leyes no deberían interpretarse, debería ser exegético, debería ser claro. Y aquí estamos en un espacio que da que una corriente genere jurisprudencia con una interpretación y otra diga no, la Corte fue clara y es una única prórroga, y lo que contempla el artículo 17 hace parte del artículo 8º, entendido en plazo. Entonces yo creo que aquí lo importante es, y también lo digo, y hago un comparativo, por ejemplo, con las concesiones carreteras, ¿no? Primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, quinta generación. Esas generaciones son oportunidades de mejora, oportunidades de asignación de riesgo, pero y que son en ambos sentidos, ¿no? No es simplemente lo público fortaleciéndose y fortaleciéndose para reducirle el espacio al privado dentro de un negocio, sino es cómo yo aprendo, recojo las experiencias y genero unos mejores equilibrios. Hoy nosotros tenemos en la contraprestación, por ejemplo, unas limitaciones frente a un techo del 12% frente pues como a la utilidad. Hay una cantidad de restricciones. Hoy tenemos, si no estoy mal, 7 fórmulas de contraprestación en las diferentes concesiones portuarias. Entonces creo que igual hay unos espacios que también nos invitan a la posibilidad de todos como sector decir, bueno, probablemente lo más conveniente es volver a estructurar y salir a competir, pero creo que, y para cerrarles acá, al COMPES, y contestar tu pregunta, no van a llegar definiciones frente a lo uno, frente a lo otro. ¿Qué hace el COMPES? Una línea estratégica del COMPES tiene que ver con este tema y nos deja tareas, porque 10 años parecieran mucho tiempo, pero realmente, y esperamos que antes de finalizar este gobierno ya haya una línea clara de cómo, a qué nos vamos a enfrentar. Sí o sí nos vamos a enfrentar a que vamos a reestructurar, vamos a reconcesionar, o sea, vamos a procesos nuevos donde todos compiten en igualdad de condición, se revierte la infraestructura al Estado y se estructuran, o estamos ante una posibilidad de estar en el artículo 17, plantear algunas ampliaciones de plazo vía modificaciones, pero pues esa es la tarea que nos pone el COMPES y que tendremos como sector que abordar, siempre buscando el equilibrio entre lo público y lo privado, la garantía del servicio, mejorar estándares, mejorar nivel de servicio, y yo creo que lo que todos queremos es ser eficientes y competitivos. Gracias, viceministra.
Le voy a dar la palabra ahora a Felipe, que lo tenemos ahí aburrido. No creas que es un castigo porque llegaste tarde, no va a ser. No, mentira. Por ponerle un poquito de humor al tema. Felipe, nosotros como sector privado y súper interesados en el tema del COMPES conocimos el último documento en mayo, pues el que se publicó para que todos hiciéramos comentarios. Pero pues de mayo a ahora, octubre, han pasado varios meses y sabemos que revisaron los comentarios, ajustaron el documento y seguramente el documento pues hoy en día es distinto. Entonces, ¿qué son los grandes cambios del documento de mayo a ahorita? ¿Hay algún ajuste estructural que nos quieras contar y dónde están los principales cambios que se han introducido al documento? Por favor, gracias. Gracias, Carolina. No, pues yo quisiera empezar tal vez conectando un poco la conversación de la anterior pregunta con esta, porque esto nos ayuda a filtrar también la conversación entre qué es el COMPES y para qué sirve, y qué no es y para qué no sirve. ¿Qué es y para qué sirve? Al final es una política pública en la que uno de los elementos es eso que mencionábamos, pero nosotros estamos identificando otros elementos que como gobierno hemos identificado que tenemos que entrar a trabajar, no solo en términos de esa estabilidad jurídica, de esa confianza inversionista, sino también en términos ambientales, en términos de competitividad, en términos de eficiencia, en términos de gestión de la costa como un recurso escaso, de ordenamiento territorial, y sobre eso, digamos, hay varias líneas. Y como parte de esas líneas, ya entrando en materia en estos puntos, sí están quedando 3 tareas muy claras para trabajar con el sector. Una, por ejemplo, es la revisión de las condiciones de reconcesión o de nuevas concesiones o de los plazos, que además garanticen la continuidad del servicio y los niveles de servicio que hay. Entonces, esa digamos como un elemento que, como decía la viceministra, no podemos entrar a regular ya, pues darle una fuerza de ley a un documento COMPES, pero sí podemos dejar unas señales de política pública que nos van a ayudar a resolver eso en el corto plazo, con unas tareas y unos tiempos y unas entidades, digamos, definidas para resolverlas en cabeza, por supuesto, del sector transporte. Por el otro lado, tiene una revisión de la ley primera, que lo que nos va a permitir es identificar esos aspectos relevantes que hay que entrar a mirar en 30 años cómo han cambiado, ¿cierto? Y por el otro lado, también definir una serie de incentivos y en qué condiciones vamos a garantizar que no hayan fenómenos como la cola de la concesión, para que de verdad todo el tiempo todos estemos pensando, digamos, con todos los incentivos en hacerlo más eficiente y lo más moderno nuestro sistema portuario, porque entre otras cosas, pues la capacidad de nuestro sistema de transporte es la capacidad de sus paraderos, ¿no? A todos los niveles, y pues por ahí entra y sale nuestra carga. Y ya en términos de la conversación de qué ha cambiado y qué no ha cambiado acá, yo creo que hay 3 partes por donde arrancar. La primera es que creo que este es un ejercicio, y hace poco que teníamos una conversación con banca y con inversionistas y nos decían, oiga, a mí me genera mucha inquietud como en estos eventos, pues hay tantas preguntas alrededor de la política portuaria, ¿qué es lo que está pasando? ¿Entro o no entro? ¿Suena bien o no suena bien? Les preocupa un poco que esté tan sobre la mesa. Y al final la conclusión que teníamos en ese panel era, tal vez lo que está pasando es que estamos frente a un sector muy maduro, que ha evolucionado muy bien en los últimos 30 años, y que lo que está pasando es que estamos teniendo una conversación de muy alto nivel para mejorar las condiciones de competitividad con un sector privado muy robusto y con un sector público que está en el proceso también de revisar cómo ha evolucionado en los últimos años sus concesiones, ¿no? Y este es un mensaje bien poderoso en términos de lo que está pasando, que se conecta con el segundo, y es la participación que ha tenido el sector privado en la creación y en la elaboración de este documento, y cómo han sido parte fundamental y articuladores también en ese mismo ejercicio de continuidad que mencionaba la viceministra. Entonces, bajo como ese contexto rápido, pues básicamente yo esta mañana cuando estaba pensando como en que seguramente esto iba a pasar, decía, que no se ajustó, digamos, y lo hablábamos claramente en reuniones con CCI, en reuniones con ustedes, en otros escenarios, pues no se cambió lo que generaba que el COMPES tuviera una fuerza de modificación de ley, porque no lo podemos hacer. No podemos tener en cuenta y generar líneas de acción que hagan que cambiemos la ley a nivel de COMPES, pero que sí se ajustó todo lo que nos permite generar
líneas y señales de política pública que nos permitan atacar estas problemáticas, que incluyen esta que estabas mencionando del nivel contractual, pero también otra serie de problemáticas que identificábamos para resolver esto. Entonces, en ese contexto, llegamos a una serie de recomendaciones y de ajustes que yo creo que vale la pena mencionar, aunque no todos son de fondo, pero tal vez hablan muy bien del ejercicio que hemos llevado, que tenemos ajustes desde incluir algunas definiciones solo para tener claridad, por ejemplo, conceptos como los planes maestros portuarios, hasta incluir elementos como que los conceptos vinculantes del Ministerio de Transporte tengan un plazo definido a nivel de COMPES para que ocurran de máximo 2 meses, de manera que, digamos, tuviéramos certeza de que esto va a ocurrir dentro de los plazos y no haya ningún perjuicio, digamos, de los procesos que queremos llegar. También de elementos como la operatividad de la información que se recoja en el marco de lo que estamos pensando de levantar información, de generar los planes de ordenamiento físicos y portuarios, y cómo deben articularse con los informes, o sea, incluso observaciones desde el nivel operativo, para que no se repitan o se dupliquen informaciones que hoy ya los puertos y los concesionarios tienen que construir en el día a día. Y en general todas esas recomendaciones que nos permitieron fue afinar de alguna manera que esto se pudiera operativizar y que realmente genere beneficios e incentivos para todos, digamos, tanto desde el orden público, el orden privado, pasando por la revisión de la fórmula de contraprestación, de validar e incluir las definiciones de los criterios y lineamientos con los que creemos que se debe resolver, digamos, esta única fórmula de contraprestación. Yo creo que esto es como el gran resumen, y otro aspecto relevante pues también es como la tarea de en dónde enfocar y en dónde focalizar los recursos, que es una de las preguntas de, bueno, y este documento trae una cartera de proyectos que podamos identificar, y acá luego de varias revisiones y de haberle dado muchas vueltas al anexo, a las solicitudes que llegaban, llegamos a la conclusión que lo mejor, como esto es un documento de política pública, no tiene la connotación de declaración de importancia estratégica, debe quedar es una señal y una línea de política pública enfocada a reconocer que debemos incentivar las conexiones ferroviarias, fluviales y carreteras en los casos en que no tengamos disponibilidad de las otras dos o tengamos ahí una debilidad en la eficiencia, y adicionalmente en la profundización de accesos, en cabeza, por supuesto, del Ministerio de Transporte y de las entidades como Cor Magdalena, Invías y ANI, de manera que le demos un poco también la seguridad al ejercicio de que se prioriza correctamente en términos de la eficiencia portuaria que mencionaba la viceministra al inicio de su intervención, que es hacia donde creo que todos tenemos que apuntar, porque capacidad, como bien decías, pues aún tenemos. Entonces creo que grandes cambios de mayo en general no hay, creo que lo que tenemos es un documento que incluye lo que efectivamente se puede incluir a nivel de documento COMPES, y con el que de verdad estamos convencidos que vamos a darle muchas herramientas al sector y al sector privado para trabajar en esos temas de interés para fortalecer el sector portuario y la actividad portuaria. Gracias. No sé si tú con la viceministra, si los dos ya tienen previsto unas fechas para la salida y el avance de los documentos COMPES, si quisieran adelantarnos algo para animar acá al auditorio en relación con el COMPES. Bueno, no, nuestra meta es que quede dentro de los 100 días, ¿sí? Y eso, pues una vez nos sentamos, revisamos, así como estamos trabajando la adopción de la política portuaria, también queremos impulsar la ley ferroviaria, que lleva más de 100 años sin actualizarse, por lo menos son 10 años, y hemos tenido como sector y la meta, y pues ya nosotros después de haber hecho primero un trabajo de estudiarlo, de entenderlo, de poder decir, bueno, sí, esto está en línea también con lo que pues la visión del gobierno cree que tiene que ser el desarrollo del sistema portuario. Hicimos también unos ejercicios con representantes del gremio pues para mostrarles esta versión y llegar además a unos acuerdos, porque hicimos también unos acuerdos de qué, como decía Felipe, qué va en un COMPES y qué no va. En este momento el COMPES está radicado en DNP, avalado por nuestro sector,
y esperando pues que ya se nos den los plazos para que pues pueda ser avalado en el comité ministerial y podamos pues realmente adoptarlo dentro de los 100 días. Ese es nuestro propósito como sector e insisto que es una oportunidad muy valiosa arrancar un gobierno y poder tener un documento de política pública para el sector portuario que nos trace pues una hoja de ruta en estos 7 ejes que tiene el COMPES y 25 acciones específicas que tendremos que desarrollar en los próximos años. Apreciamos, viceministra, ese esfuerzo que han venido haciendo ustedes con el Departamento Nacional de Planeación y Felipe, todo el equipo del gobierno para ese logro y ojalá que así sea, que el documento que nosotros conocimos creo que tiene muchas bondades y nos permite avanzar en varios temas que duelen al sector. Yo acá aprovecharía para preguntarle a Juan Manuel, ¿cuál cree que son esos, digamos que, principales temas en los que se debería priorizar uno para trabajar de las líneas de acción que más o menos conocimos en el COMPES? ¿Cómo uno debería empezar? ¿Cuáles son como las más importantes en la lista? Y luego yo quisiera preguntarle a Felipe si son ese orden o si diferimos en el orden. Hay muchos temas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos quedan 10 minutos porque nosotros empezamos 15 minutos tarde. Yo me estoy tomando, para que el máster tenga en cuenta, 15 minutos adicionales. Hay muchos temas. Este negocio portuario es muy dinámico realmente. Y hay algo que no podemos olvidar y es que los puertos, sobre todo los puertos contenedores, no compiten solo con otros puertos en Colombia, sino con puertos de otros países. Entonces, la competencia puede ser muy compleja. Para decirlo más protuberante, por ejemplo, Buenaventura y el río Magdalena. Eso es importantísimo, porque sin eso no vamos a poder nosotros competir, así los puertos colombianos sean magníficos. En Compass estamos muy pendientes del tema social y yo creo que eso es algo que vale la pena aprovechar este gobierno para realmente pensarlo. Nosotros sufrimos mucho con el bloqueo del año pasado, pero pues también ustedes, este congreso lo pensamos hacer en Buenaventura y no lo hicimos por temas de seguridad y logísticas, pero de todas maneras vale la pena pensar en eso, ¿no? La ciudad puerto más importante de Colombia o una de las dos más importantes y tiene un tema de seguridad y un tema de pobreza muy alto. Eso a nosotros nos preocupa y yo creo que todos los puertos hacemos una labor social muy encomiable, pero de todas maneras pues eso no es suficiente, hay que enfatizar en eso. Temas ya más del día a día. Bruce tenía ayer una de las diapositivas muy buenas que presentó, y lo mencionó la viceministra, está el tema de por qué la inversión ha bajado. Y si usted repasa esa diapositiva, verá que subió en los años en que se tramitaron las prórrogas y después bajó. Porque tenemos un problema que no está resuelto normativamente y es cómo hacemos para invertir ahora cuando se nos va acortando el tiempo de amortización porque ya vemos el tema de la finalización de la concesión y a riesgo de ser repetitivo, por ejemplo, Compass Cartagena está a 10 años de terminar su única prórroga y quisiéramos invertir, quisiéramos hacer muchísimas cosas, pero 10 años no es suficiente posiblemente para hacer algo. Y entonces no tenemos seguridad de qué va a pasar. Los bancos tampoco nos prestan porque lo que ven son un horizonte de 10 años. Los bancos hacen un estudio de due diligence y las firmas de abogados les dicen única prórroga, 10 años. El tema de la contraprestación, muy importante, la verdad es que eso tiene muchas complejidades financieras.
pero hay que abordarlas. A mí jurídicamente, ¿saben qué? A mí me preocupa, siempre me ha molestado el tema del reajuste de 12%, ¿no? Y sobre todo como lo aplica la ANI, ¿no? A nosotros nos pasó en Tolú que nos retrasamos un mes en la ejecución de una obra y nos cobraron el año completo, el 12%, ¿no? O sea, nos hubiera dado lo mismo retrasarse 12 meses que retrasarse un mes. Bueno, el tema del dólar, ¿no? Las inversiones están tasadas en dólar, el impacto de la evaluación puede ser muy complicado. Nosotros tenemos en Cámara una propuesta de contraprestación. Yo creo que valdría la pena que la analizaran. Yo creo que es una propuesta hecha de una manera muy técnica, pero ese es un tema indiscutiblemente muy álgido. Y así podría continuar y continuar, pero dejemos planteados esos temas nada más. Gracias, Juan Manuel. Felipe, tal vez en el plan de acción y seguimiento que establecieron en el COMPES, pues yo veo que están mapeadas estas líneas que dice Juan Manuel, están como en ese orden, qué tan diferentes están planteadas, ahí que quedó priorizado como cosas para actuar de una vez. No, ahí la buena noticia es que no es un ejercicio secuencial, que es un ejercicio en el que, como son tantos temas, tantos análisis, son más de 20 líneas, más de 20 acciones, todas están planteadas para que ocurran en paralelo, seguramente algunas insumo de otras, en términos, por ejemplo, del plan de ordenamiento físico portuario, que ahí tendríamos que tener alguna información con la que no contamos hoy, porque desde el 2008 han cambiado muchas cosas, pero en general lo cierto es que, como mencionaba ahora la viceministra, pues tenemos la meta de lograr que en 4 años pasen muchas cosas, y que logremos llevar el mayor porcentaje de cumplimiento de todas estas acciones en lo que queda. Entonces, pues no es un ejercicio secuencial, sino que pueden haber muchas cosas en paralelo. Gracias, Felipe. Sí. Viceministra, adelante. Y yo quisiera agregar, porque es que lo que menciona Juan Manuel frente al tema de cómo incentivar nuevas inversiones si no puedo amortizarlas en el plazo, yo hago una reflexión frente a eso y es, todos nos debemos a buscar como un orden natural de las cosas, ¿sí? O sea, yo no podría decir, yo tengo una necesidad que es inminente, que se necesita, pero como en 10 años no voy a poderla amortizar, entonces pierdo como sector, como gobierno, como privado, una oportunidad de responder de manera eficiente a una necesidad. Y entonces yo creo que, bueno, si uno va al COMPES, como pues, ustedes lo conocen además, pues identifican claramente las líneas, los ejes estratégicos, las líneas, como usted lo menciona, ahí se habla y si bien no van a quedar proyectos, pero ahí se habla de dragados, ahí se habla de vías de acceso, y cuando le hablan a uno de dragados, pues le están hablando sí o sí de Buenaventura y Barranquilla, y cuando le hablan a uno de fluvial, pues le están hablando del río Magdalena, y probablemente aparecerán también algunas inversiones en el río Atrato, y estamos también mirando el río Meta. Y cuando entonces uno ve, pues claramente ahí se van a identificar proyectos que vamos a impulsar. Pero temas como contraprestación, temas tarifarios que quedan ahí en la tarea. Pero la invitación que quiero hacer en esta reflexión y es, yo creo que también nos tenemos que salir de pronto de la generalidad y entrar a particularizar cada propuesta dentro de un contrato específico de concesión, ¿sí? Porque, insisto, no se trata de invertir por invertir, ¿no? Entonces, yo quiero seguir invirtiendo para entonces 5 años, 10 años más. No, la inversión es con propósito. Si ustedes ven, por ejemplo, y voy a poner un caso 5G, Accesos Nortes 2, que es la entrada a Bogotá. Después de que ya las concesiones y ese peaje pagaron inversiones en la red nacional, entonces se estructura un nuevo proceso donde dice, vengan, entonces llevemos ahora inversiones hacia Bogotá, que requiere también inversiones, que no es el peaje, la esencia del peaje en una vía nacional. Entonces yo creo que esa es la tarea que tenemos que hacer, o sea, no se trata de esperar a ponernos la fecha del 2027 y de aquí a allá entonces tomar una decisión pensando en el 2032, sino la tarea que tenemos todos y cada uno desde el papel que juega en la cancha es
¿Qué necesito para ser competitivo? ¿Qué necesito para ser eficiente? ¿Qué necesito para mejorar los accesos? Y si esa necesidad es inminente, se puede pagar vía contrato, pues la discusión hay que darla ya y mientras haya una lógica y haya un propósito, también hay muchas fórmulas de solución porque la inversión tiene el propósito y no me voy a quedar esperando 10 años pues para hacer lo que tengo que hacer ya. Y yo sí creo que eso es un mensaje importante frente a esta discusión. ¿Esto está siendo grabado? Sí. Ah, bueno. No, súper acertado, viceministra, eso que usted nos acaba de decir, vio la reacción. Realmente es que el sector no quiere hacer inversiones subóptimas ni inversiones que realmente no funcionen para mejorar el modo y para ser más eficiente, pero sí creo que esta reflexión nos permite darnos cuenta que tal vez estamos en el momento en que hay que diseñar como una nueva generación de contratos en este sector, posiblemente hay que crear unas condiciones más flexibles, tal vez nuestra ley primera, creo que todos acá estamos orgullosos porque ha permitido, es una ley muy estable, muy bien diseñada, que ha permitido durante 25 años desarrollar un modo, de una manera, el modo portuario supremamente bien. Como decían pues también Felipe al principio de usted. Entonces creo que ese es el reto. Nosotros lamentablemente este tema es muy interesante, hubiéramos podido hablar más, lo que pasa es que ya nos llama la atención del máster, pero la verdad quedamos con ese mensaje contentos, con toda la disposición de aportar como Cámara Marítima y Portuaria en la ANDI a ese desarrollo para que podamos ir construyendo en conjunto lo mejor para el sector y que tengamos realmente, de verdad, sigamos teniendo unos puertos de talla mundial y que no perdamos competitividad en nuestro país, sino que al contrario sigamos ganando más competitividad y fortaleciendo el comercio exterior. Entonces, muchísimas gracias, Felipe, viceministra, Juan Manuel, por este maravilloso panel. Gracias, Carolina. Gracias. A la doctora Herrera, muchas gracias. A los panelistas, por supuesto, también. A ustedes los invitamos a un delicioso almuerzo aquí en el primer piso, en la terraza. Pero se han dado cuenta, somos muy puntuales, así que a la 1:45 los espero acá nuevamente para iniciar con la jornada de la tarde. Gracias.